Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra revista Social y Política. En concreto, soy Adalberto Carvajal. Hoy vamos a platicar con Alejandra Valleza Casillas. Ella es una colimense que radica desde hace muchos años en Alemania y allá ha estado pues participando en diferentes actividades que tienen que ver con establecer estos vínculos entre Alemania y México, y en concreto esta famosa red global mexicana que aglutinan, según entiendo, profesionistas mexicanos que radican en diversos países de Europa, y me parece una experiencia muy interesante. Platicaremos de eso en particular, pero antes que nada, Alejandra, pues qué bueno que estás de regreso en Colima, aunque sea por unos días. Muchas gracias, Adalberto. Saludo con mucho afecto a tu público, a los colimenses que nos acompañan y también al mundo que nos acompaña, ¿no? Porque ahora ya todo es global. Con un gusto siempre de regresar a la tierra, de regresar a las raíces y bueno, de estar sentada enfrente de un amigo entrañable, pero también de un comunicador importante, un profesor mío de la facultad, y bueno, pues agradezco la deferencia de que me invites a estar aquí y conversar contigo con mucho gusto. Pues gracias a ti antes que otra cosa. Estar viviendo en un país tan alejado de México, pues al otro lado del mundo, ahora con las nuevas tecnologías que tú mencionabas, pues ya no implica esta ruptura, este desarraigo tan fuerte. Después de 18 años, no, pero hace 18 años. Sí. Hace 18 años era el internet incipiente, entonces. En casa teníamos, porque mi esposo, ese es su ramo, o sea que yo siempre tuve internet, tuve esto, pero en la contraparte, o sea, mis amigos, mi familia no lo tenía, entonces... Aquí todavía usábamos Latin Mail, creo. No, y tenía que irse a la biblioteca central y era con módem, o sea, eran cosas románticas ahora, ¿no? Uy, qué bonito, ¿no? Y las cuentas de teléfono eran, o sea, de 600 marcos alemanes, porque a mí me tocó llegar a una Alemania ya reunificada, unos años después de que cayó el muro, a la capital alemana, a Berlín, donde mi casa, está ubicada en la parte que fue la sede del gobierno de la RDA, de la República Democrática Alemana, o sea, el sector soviético. Y entonces tú podías ver el contraste urbano, sobre todo de una ciudad que estuvo partida casi 30 años por un muro, y independientemente de todas las rupturas emocionales que se dio esa situación, lamentablemente, de la historia de ese país y del mundo, también tú salías y veías como pues los edificios todavía como las películas, ¿no? Ajá. O sea, a mí no me cuentan, yo lo vi, ¿no? O en casa, por ejemplo, en los archivos familiares, hay fotografías cuando el 9 de noviembre mi esposo fue con un cincel a cortar pedazos del muro, o sea, a tirar el muro, ¿no? Que los dividió. ¿Y guardó su pedazo, no? Sí, claro. ¿Sí? Es más, muchos alemanes vivieron sus primeras experiencias para salir al extranjero occidental vendiendo pedazos del muro, y mi marido fue uno de esos. O sea, él decía, yo vendí esto en $300, un pedazo de muro. Misha y yo nos fuimos con el cincel así, ¿no? Todo el mundo lo hizo, ¿no? Entonces me tocó esa parte de una ciudad que es muy vibrante, una ciudad muy generosa, una ciudad muy multicultural, pero también una ciudad con un invierno terriblemente largo, que para una colimense te cuesta, ¿no? Ahora, aunque estemos ya en primavera, todavía está haciendo frío. Claro, o sea, la semana pasada amanecía a -4 grados, ¿no? Bajo cero. Ajá. Y todavía el 21 de marzo había nieve, o sea, no centímetros, pero había nieve. Entonces el invierno es largo, uno debe prepararse. Un colimense tiene la ventaja de tener 350 días de sol al año. No sabes lo que es un cambio de estaciones del año, ¿no? Y en Alemania sí. O sea, en Alemania, el día que sale el sol, yo decía, es que estos alemanes, mira nomás, salen y se encueran y agarran el sol. Pues ahora uno aprende, o sea, no me encuero, pero finalmente aprendes que cuando hay sol hay que disfrutarlo, porque nos pueden tocar veranos muy cortos, de 6, 8 días
de 32 grados, Ajá. pero también lluviosos, nada que ver con lo que ustedes tienen, ¿no? Aquí, sí. Alejandra, ¿y cómo es la televisión pública en Alemania? Siempre tiene esa duda. Sí. Ahora ya con la unificación. Mi primer contacto con Alemania fue precisamente por la televisión pública. Hay que aclarar que yo le estoy preguntando esto porque Alejandra Ballesta tuvo aquí una larga participación antes de casarse, Sí. Como una joven profesionista, y llegó a ser ahí la directora operativa del canal, que ahora es el canal 12, la televisión pública. Primero fuimos 12, luego 11 y ahora creo que es 12. Una vez más la frecuencia. XHAMO, TV Colima. Que es ahora la frecuencia que maneja el Instituto Colimense de Radio y Televisión, el canal, la televisión pública en Colima, sí. Que de tiempos heroicos, pero ahora que ves cómo funciona la televisión pública en Europa, que siempre fue el referente para la televisión pública en el mundo, ¿qué le admiras? Yo llegué, te digo, a Alemania precisamente para completar mi tesis de maestría, que se titulaba El impacto de la televisión digital en las televisoras educativas y culturales. Y uno de mis capítulos fue analizar un ejemplo de una televisora pública. Tuve oportunidad de colarme por ahí y hacer una estadía de un par de semanas en la ZDF, que es la televisión pública de Alemania, que tiene su centro de operaciones en Mainz, y ahí había un conocido, entonces tuve oportunidad de ver cómo funcionaba. La primera transmisión de televisión digital se generó en Alemania y a mí me tocó esa parte, ¿no? Entonces, pues fue como regresar a mis orígenes, pero en un ambiente tecnológico de sueño, ¿no? O sea, Sí. mi primer impacto fue eso. Debo decirte, cuando hice eso hace 19 años, pues yo hablaba solamente inglés y español, ¿no? Entonces, toda el acumulamiento de información para mi tesis fue a través de un traductor, mi marido. Entonces lo hacíamos en inglés y ya después él me ayudaba al inglés y ya después yo lo pasaba al español. Entonces fue una experiencia rica, pero no tan profunda como pudiera ser ahora, después de 18 años, que ya tengo la oportunidad de decir, ya domino el idioma alemán, ¿no? Los contenidos son, en teoría, en la misma tesitura que aquí. Yo creo que la fortaleza de una televisora de servicio público va en el sentido ahora de contenidos regionales y contenidos muy específicos, ¿no? Ahora tú lo dijiste, tenemos la tecnología donde nosotros podemos por catálogo elegir qué ver, a qué hora ver y cómo ver. Sí. Y también qué es lo que decides no ver. Entonces ahora yo creo que el reto para quienes están a cargo de una frecuencia abierta, que ahora yo creo que habrá que buscarle otros nichos, va en ese sentido, ¿no? En ajustar que tus contenidos vayan dirigidos al público al que tú le quieres llegar. O sea, no te quieras comer el mundo, porque para eso hay otro tipo de servicios de televisión, ¿no? Pues sí. Hablaste de la ZDF. ZDF, la televisión pública. Lo que vemos aquí en algunos servicios de televisión restringida, la famosa Deutsche Welle, ¿qué viene siendo? La Deutsche Welle es una institución también pública, pero ellos trabajan con la intención de, a través de radio y televisión, estrechar sus relaciones y difundir la cultura de su país, ¿no? Ellos transmiten radio en más de 30 idiomas, entre ellos dialectos, y televisión también lo hacen en español. Por ejemplo, el sector de la Deutsche Welle en español es muy, muy fuerte. La red de televisoras y radiodifusoras educativas y culturales de México, que a mí me tocó ser parte de la fundación, tiene convenio con ellos. Y que hacen, bueno, toman programación y la integran a su programación local, ¿no? Ese también es una televisión pública, pero ellos tienen, por ejemplo, una universidad donde a la par pueden ir formando cuadros para
para ejercer en sus medios, o incluso hay becas de gente del extranjero que puede venir a hacer estadías, a hacer prácticas en la Deutsche Welle, ¿no? Que quiere decir la ola alemana, ¿no? Deutsche Welle es la ola eso significa. alemana. Y bueno, ¿pero los alemanes la ven esa televisión o? Yo creo que la Deutsche Welle es más vista y más consumida en el extranjero. En el extranjero. Siempre tuvo esa función, era una realidad. ¿Y era de la Alemania occidental? Sí, del occidental. Y bueno, la Deutsche Welle trabaja muy de la mano del Goethe-Institut, del Instituto Goethe que le llaman, que se dedica a hacer o a emprender proyectos o puentes de enlace para generar cosas en materia de comunicación, en este caso, entre el Instituto Goethe en México y Alemania, ¿no? O el Instituto Goethe y la Fundación no sé qué. Entonces va en función de no hacer medios comerciales, sino hacer contenidos que aporten servicio, que aporten cultura, que aporten... Eso es la Deutsche Welle. Que también ha sido un paradigma ese Instituto Goethe para las instituciones que promueven la lengua de un país. Creo que es el modelo a seguir del Instituto Cervantes, ¿no? A eso iba, ¿no? O por ejemplo la Alianza Francesa. O la Alianza Francesa. Y que ahora en México empieza a hacerse el Instituto de México en el extranjero, ¿no? Sí. El Instituto Cultural de México le llaman, ¿no? Que me parece que es una plataforma mucho más sana y estable para difundir la lengua y los valores de una cultura. Claro, nosotros tenemos el Instituto Cervantes, que es castellano, es español, no sé, pero finalmente entre el español de España y el español de América Latina hay cosas ricas que pueden compartirse y un par de diferencias, ¿no? Sí, que leía en alguna parte que ese es uno de los grandes desafíos del Instituto Cervantes, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué español van a promover? El español de los grupos minoritarios que están ahí representados. Por ejemplo, si están en Nueva York, el español de los puertorriqueños, o en Los Ángeles, el español mexicano. Y bueno, un poco la idea era fomentar, fortalecer el español nativo de cada grupo al que representan. Lo cual es un reto grandísimo, ¿no? Y me quedé pensando en Alemania, donde todo el mundo pensamos que el alemán es una sola lengua, pero al otro día me he dado cuenta que hay un montón de lenguas y que no son necesariamente dialectos yo te sigo tu trabajo, y me encantó ese artículo que tú publicabas sobre el Día Nacional de las Lenguas, o Internacional de las Lenguas, y efectivamente, en Alemania el idioma oficial es el alemán, Deutsch, ¿no? Que le llaman, pero en cada región hay cosas, por ejemplo, en el área de Brandenburgo hay una zona que se llama el Spreewald, que es como el Xochimilco de México, en Alemania, muy parecido, una reserva de la biosfera mundial, pero ahí se asentaron unas culturas sorbas, unas culturas que hablan un idioma totalmente distinto y que es una cultura viva, ¿no? En las escuelas se promueve el Plattdeutsch y el alemán, ¿no? O por ejemplo, me dicen, oye, ¿tú hablas alemán? Sí, pero cuando yo voy al sur de Alemania, a Múnich, a München, a Bayern, a Baviera, te cuesta trabajo, ¿no? Te cuesta trabajo entender, o la gente de Leipzig tiene desde una tonadita hasta algunas otras tangentes, o yo no sé cómo se le puede decir el idioma, que es muy rico, ¿no? Sí. Sin olvidar que los vecinos en Austria también hablan alemán, o los suizos, ¿no? Que también hablan alemán, pero una mezcla entre alemán y no sé qué otra cosa. O sea, tienes que afinar el oído para tú o sea, el alemán nunca va a ser mi lengua materna. Claro. Sin embargo, pues a picar piedra para entender y para que te entienda, ¿no? Mi hija, que nació en Alemania, ella habla los dos idiomas perfectamente, y ella su R es de Alemania, es cultural, y me dice, mami, tú no puedes la R de Alemania, y yo no puedo la R de México, ¿no? La R, y en cambio en Bavaria ellos hablan con una R mucho más parecida a la nuestra, la R.
la R con la lengua en el paladar, ¿no? Ellos sí pueden decir ferrocarril, cosa que yo no Sí. puedo hacer. Mi hija dice caro, carito, en vez de carro, carrito. Ajá. Entonces, sí hay eso. Eso en cuanto a la lengua. Y en cuanto a los mexicanos que están por allá, también, bueno, no los mexicanos, sino latinoamericanos, la gente que habla español. Mira, ¿Tú convives con yo cuántos llegué- mexicanos, con cuántos latinoamericanos Yo en llegué general? hace 18 años, llegué, te digo, a una zona donde yo creo que yo era de las únicas extranjeras, porque yo salía de mi casa a tu casa a tomar el tranvía y demás para irme a estudiar alemán. O sea, yo iba al kinder, empecé de párvulos porque yo no sabía decir ni hello. O sea, yo decía, ay, con inglés yo sobrevivo. Vives en Alemania, tienes que hablar alemán, ¿no? Tu pareja. Sí hablan muchos alemanes hablan inglés. Sí, Pero, o sea, pero si les hablas en inglés, prefieren hablar otro idioma, ¿no? Ajá. El alemán es un pueblo generoso, un pueblo que te recibe bien. sí. Berlín es una ciudad sui generis, somos una ciudad, O sea, todos estos mitos de los neonazis y los demás. los hay, ha crecido, Adalberto, ha crecido, pero tenemos la ventaja de que Berlín es una ciudad multicultural donde, si no es que el 14% de la población, de los casi 4 millones de habitantes que residimos en esa ciudad, tenemos origen extranjero, de 70 y tantos países. O sea que es una riqueza extraordinaria. Subirte al metro en Berlín es escuchar en un vagón 8 idiomas. Y tú dices, ¿cuál es este? ¿Cuál es lo otro? Cuando yo llegué, español era así como, uy, raro, ¿no? Ajá. Y ahora te subes a un vagón y es raro donde no escuches español. Primero, el español es un idioma que los alemanes les gusta, adoptan y buscan aprenderlo. O sea, hay muchas opciones para aprender el español, desde las universidades hasta en la escuela pública donde yo trabajo, en la Volkshochschule, o en institutos privados, ¿no? O sea, el español es un idioma de moda. Sí. Y por otro lado hay que reconocerlo. Vacacionan mucho en España ellos, Cuando ¿no? sí, exactamente, En Ibiza porque hay en sol, concreto. cuando hay Sí. sol. Ah, ok. Mallorca, Ajá. la mitad de Mallorca es de alemanes. O sea, tú vas, mi marido dice a Mallorca, no voy. O sea, porque a los alemanes no les gusta juntarse con su misma gente cuando Ajá. salen de Y vacaciones. la otra mitad son suecos. Ajá. Y por otro lado, con la crisis económica que se vino en España, ¿de qué año estamos hablando? 8, 10 años. Sí. El ser miembro de la Comunidad Europea te permitía moverte sin mucho problema, buscar trabajo en otro sitio, encontrar espacio de oportunidades en otro espacio. Y Alemania, que es un país muy social, si un español viene a Alemania, tiene derecho a que el gobierno les apoye con la mitad de los costos de un curso de alemán. O sea, en eso yo trabajo. Ajá. Son 6 meses donde te puedes poner a estudiar desde el módulo A1 hasta cumplir el B1 y terminas y haces tu examen, tu certificación. Si lo apruebas, entonces aplicas y yo te entrego como gobierno la mitad del recurso que invertiste. Porque ese es un apoyo social, es un acuerdo entre la Comunidad Europea, y a partir de ahí muchísimas generaciones ya de la juventud española, Sí. que se quedó con las manos adelante y otra atrás, porque España estuvo gravísima. Ajá. Se quedaron endeudados porque ya habían hecho sus créditos para sus pisos, bla, bla, bla. La crisis inmobiliaria cayó, entonces muchos chicos optaron por venir a Alemania y a Berlín, que es una ciudad, te digo, muy cosmopolita, muy abierta, económicamente no tan cara como Madrid o como Londres o como París. Ajá. O sea, un estudiambre en Berlín vive mejor que un estudiambre en Barcelona. O sea, se lo puedes decir, por ejemplo, varios compañeros y amigos. Marina Vázquez, lo puedo decir si me Ajá. estás viendo un beso. Ella hizo su doctorado allá, su marido también, y ellos venían a visitarme a Berlín y me decían, es que allá somos estudiambres de doctorado y hay que contar los centavos o de euro y aquí puedes sentarte en un restaurancito a comer, ¿no? Que es una gran diferencia. Una gran diferencia, ¿no? Y mucho habrá cambiado entonces desde hace algunos años que
los españoles y los turcos y otros pueblos, incluidos los latinoamericanos, eran braceros en Alemania y ahora cómo están incorporados. Vamos a hacer una pausa si quieres, Alejandra Valleza, y de regreso nos platicas cómo viven ahora, en concreto mexicanos como tú, que tienen una licenciatura, tienen una profesión, en un país como Alemania, que mucha gente le tenemos pavor por al idioma y a los clichés que hay que romperlos, y a los mitos históricos, y que nos estás revelando que en realidad es un país muy cálido, muy acogedor, sí, a mí y me con ha ido gente bien. muy Cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar de eso con Alejandra Valleza. Soy Adalberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal en esta revista social y política, estamos platicando con Alejandra Valleza, ella es una orgullosa tecomense que ahora radica en Alemania. Allá se te conoce como por el apellido de la familia de tu marido. Ah, nos llamamos, o sea, la familia es Saxe Valleza, ¿no? Pero me dicen Frau Saxe y yo, ay, ¿me están hablando a mí? Así. O sea, combinan el apellido del esposo y la esposa. No, o sea, tienes esa opción, Ajá. pero en el caso nuestro es solo Saxe, ¿no? Pero tu esposo no adoptó el Valleza. No. Porque ella luego y ahora ya en algunas culturas paritarias sí, se ha dado esa Si yo lo opción. hubiera sabido, se lo ejercía. O quieres o no quieres, pero no sabía, no hablaba alemán, ¿no? Pero sí estaba vigente esa posibilidad. Vigente, sí, estaba vigente. Sí, que bueno, me da lo mismo, ¿no? Yo sigo siendo Alejandra Valleza aquí y en el mundo, ¿no? Y cuando ejerces... ¿Cómo apareces en el Face? Soy Alejandra Valleza Saxe. Ajá. O sea, sí, Alejandra Valleza Saxe o Ale Valleza Saxe. Sí. Pero se ha vuelto como la seña de identidad más recurrente, sí, ¿no? Sí. Bueno, nos están llegando algunos mensajes, hay gente que me pregunta que te pregunte, hay gente que me dice que te pregunte, y el Chicharito. Bueno, el Chicharito es querido, ¿sí? Pero igual, o sea, allá no se infla el asunto como aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, el embajador Espinosa con quien tuve... ¿Sí juega? Yo de fútbol no sé mucho. En el Leverkusen. ¿Sí sale de la banca? ¿O? Sí, claro, sí. Y le reconocen y demás, pero ahora ya se fue a Gran Bretaña, ¿no? Ok. O sea, ya no está ahí Pero hubo un partido en el Leverkusen, de Leverkusen en Berlín, y el estadio estaba así como X, ¿no? Y habíamos un grupo de 40 mexicanos, se promovió por la embajada, que bueno, hay que echarle porras a los mexicanos y bla, 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 pero nada así extraordinario como, ay, para cortarte las venas, ¿no? Sí. Pero, o sea, yo no soy mujer de deporte o de fútbol, yo veo el fútbol en el EM, o sea, en el Europameister, o cuando hay el Mundial de Fútbol, ¿no?
como ahora en Rusia, que no sé qué camiseta me voy a poner. Y la Champions, ¿no eres de las que siguen O la sea, Champions? Ajá. en casa no consumimos mucho fútbol, te digo, nada más Ajá. en esa algarabía, aunque debo aceptar que en Alemania el fútbol es una cultura parte de su vida, ¿no? Sí. O sea, lo asumen, lo viven, lo promueven, lo estudian, lo respetan, es real. El equipo local allá en Berlín, ¿cuál es? Hertha BS, ¿no? Y Más Bayern lejos, Múnich, o el que le Bayern decimos en... München está en el sur, que ese es pues de la liga. ¿Y es como el mayor. Barça en Alemania o qué? Sí, O sea, es el olvídate, que tiene el dinero. Donde la mayoría de los changos que se van perdón, que se van a pelear la pelota en los mundiales, pues vienen del Bayern, ¿no? Ajá. El portero, Neuer, es el portero De la selección. de la selección alemana, ¿no? Y Jogi Löw, que es un tipo que queremos mucho, que es súper simpático, es auténtico, o sea, el director técnico es real, pero es un tipo que está entregado al trabajo de sus chavos, ¿no? Entonces, esa parte la he aprendido en Alemania. O sea, yo aquí que los loros y que las chivas. No seguías a las chivas ni al... Yo no, allá sí. Pero no solamente en Alemania tenemos gente importante como el Chicharito, ¿no? Ajá. Tenemos gente que le aporta a México un valor agregado desde allá por su trabajo, ¿no? Elisa Carrillo es una de las bailarinas más importantes del mundo. Ella es mexicana. Ella es una chica que tiene una fundación donde apoya valores que tienen que ver con la danza. Ella es la prima bailarina del ballet estatal de Berlín, una mujer extraordinaria donde se ha ganado el respeto en Alemania y en Europa por su trabajo, ¿no? Y que toda la vida, o sea, miren las fotos del Día Nacional de México, siempre se hace una recepción que ofrece la embajada y que por X o Y he tenido el privilegio de que se me invite. Las únicas dos con trapos mexicanos somos ella y yo. Ella es importante, yo soy pobre, pero yo llevo o sea, ella es una niña muy auténtica, ¿no? O hay gente, por ejemplo, Rolando Villazón, que es un tenor, cantante de sí. ópera, un tenor de talla mundial, también entregadísimo a lo que hace. Tenemos al profesor Rojas, que es una eminencia en lo que hace y es catedrático de la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Y que él atiende a chicos que van a hacer su doctorado, su posgrado, y si son mexicanos, él siempre tiene su cubículo abierto, y que la gente en Alemania le tiene un respeto profundo. O sea, te quiero decir que hay muchísimos mexicanos ejerciendo su profesión en sus distintas áreas, a nivel, por ejemplo, gerencial o a nivel donde se pueden tomar decisiones, lo que quiere decir que el papel del mexicano en la mentalidad del alemán es bien ponderada. Somos bien recibidos, somos respetados, a pesar de los pesares, de que México es violencia, de que México hay esto, de que México es corrupción, o de que se han externado alarmas de que si visitas a México, pues bajo tu propia responsabilidad. Si visitas Colima, ahí ya el Auswärtiges Amt no hace nada por ti porque sí. ¿Ese organismo a qué se dedica? El Auswärtiges Amt es como la Cancillería nuestra. Ajá. O sea, cuando te dicen aguas, si vas a ir de turista, México no es en este momento el país ideal para y dentro de México, Colima menos. Colima apareció por ahí, ¿no? Pero sin embargo, también habemos muchos colimenses en Alemania que hacemos desde allá el esfuerzo por mostrar que Colima no es nada más eso, ¿no? Por ejemplo, en esas empresas que tenemos alemanas que tienen presencia en México, algunas tan importantes como la Volkswagen o Bosch o Siemens, Audi. Audi también es parte del grupo Volkswagen, pero ahora funciona un poco como por separado. Aquí que les compramos tantos coches de esos, hay como una reciprocidad laboral en Alemania. ¿Hay mexicanos trabajando en las empresas noticias allá? Incluso nosotros acabamos de vivir el año dual México-Alemania. El año dual fue un año de mucho trabajo, de muchas actividades en todos los sectores. Yo te puedo platicar un poco más del tema cultural, que es donde estuvimos inmiscuidos por la Red Global MX. Sí.
Pero, por ejemplo, a nivel académico, en ese año dual y esfuerzos muy grandes de la embajadora Espinosa Cantellanos, se logró el que se institucionalizara o se echaran a andar algunos proyectos de educación dual. Eso es decir, ok, tú quieres estudiar mecatrónica, quieres estudiar ingeniería automotriz, ven, yo Volkswagen tengo una universidad o tengo una Hochschule y entonces tú vienes, yo te voy a capacitar, un mes de teoría, un mes en la práctica, te llevan a la planta, es real. Sí. O sea, hijos de amigas mías que ya tienen sus hijos de 18 o 22 años, hacen eso. ¿Qué hace? Su chico, uno de sus hijos, Luis, estuvo en Puebla un año aprendiendo, estudiando. Cuando salió él ya tenía trabajo. Dijeron, ok, ¿dónde quieres? Aquí o allá. En Alemania con la ventaja de que son chicos que hablan los dos idiomas como lengua materna, entonces sí. La empresa sabe que le invierte a un terreno fértil, ¿no? Vas a aprender no solamente el tema de la teoría de la mecatrónica o del auto, sino también aprender la disciplina y el sistema de trabajo, como los alemanes saben trabajar, ¿no? Entonces, esa dualidad del estudio aporta, y yo le veo por ahí un potencial muy grande, pero también viceversa. O sea, los alemanes vienen a estudiar, por ejemplo, como parte de sus estudios a las plantas de Puebla o a las plantas de Aguascalientes y aprenden esa flexibilidad del mexicano, le entramos, y entonces se amalgaman las dos culturas y se hacen chicos muy preparados, donde pueden salir no solamente para trabajar en Alemania o trabajar en México, se pueden ir a China, se pueden ir a donde sea. Sí, ¿no? de hecho yo tengo un amigo de la infancia que era el hermano mayor de mi amigo, de mi compañero de banca, y él estudió algo así como ingeniería mecánico automotriz o una cosa así, fue becado, se fue a estudiar a la Volkswagen, a trabajar directamente, a hacer una residencia, como se llama esto. Se quedó algunos años en Alemania, luego pasó a Bosch, que es esta empresa que hace faros y complementos automotrices. Se vino a México vinculado a las mismas empresas, se independizó, era como proveedor de partes para esas empresas y le ha ido muy bien. O sea, ahora reside en Querétaro y le ha ido muy bien haciendo este tipo de cosas gracias a toda esa formación que obtuvo en Alemania. Hay estados de la República Mexicana que tiene una vinculación económica, cultural muy fuerte con Alemania, ¿no? El primero fue Puebla, pero ahora tú dijiste dos de ellas, que Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, y hay estados que empiezan Ahora entiendo por qué Chema se movió de Puebla a Querétaro, no entendía la relación. Claro, Sí, claro, sí, ¿no? sí. ¿Por qué? Porque México es el socio comercial más importante para Alemania en América Latina. Por el volumen de negocio que se hace y de intercambio, es así. No menos, podemos, no sé si debamos tocar temas medios álgidos, pero Ajá. cuando el señor Trump dijo a sus empresas, les voy a poner aranceles porque si están en México, ¿qué dijo la señora Merkel? Señores, México para nosotros es un socio comercial importante. Sí. La señora Merkel vino, trabajó, era en el marco del año dual, fue decirle, ok señores, si el TLC está medio tembloroso, una opción de trabajar con un socio comercial es la Comunidad Europea. ¿Cuántos países somos? ¿No? Y que además Alemania en ese sentido también tenía un interés en particular en México porque es como su puerta al mercado norteamericano. Claro, Aquí claro. terminan muchos productos que pasan ya por mexicanos y podían entrar libres de aranceles de Estados Unidos, que era un poco lo que peleaba Trump también, Sí, de manera egoísta y nadie perversa, hace nada ¿no? sin llevar agua a su molino, ¿no? Sí. Y más un tipo con la formación. Pero además como la de él. ese era el objetivo del TLC también, Efectivamente. que pudiera haber un mayor flujo de mercancías y dejar que Canadá y México fueran, digamos, como las playas de desembarco. Pero si me de esos. permites decirte, yo creo que las relaciones entre México y Alemania son mucho más profundas, Que el TLC. mucho más fuertes que lo que la gente se puede imaginar. Echémosle una revisión a la historia, y los hermanos Humboldt
fueron los primeros exploradores y de los primeros pues que hicieron un registro de la flora y fauna de América Latina y de México, ¿no? Alejandro y Guillermo Wilhelm Alexander. O sea, tenía un hermano, Alejandro. Sí, Humboldt. sí. Y, por ejemplo, gran parte del material que ellos recopilaron, no solo en México, sino en Venezuela y en otros sitios, está expuesto en el Museo de Historia Natural de Berlín, ¿no? O sea, las relaciones nacen ahí y se han construido, bueno, después en los 65, 68, cuando se fundó la primera planta de la Volkswagen en Puebla, entonces ahí empezó la ida y vuelta. En Puebla son, quizá pueda mentirte, 12, 15 mil alemanes que viven ahí. Sí. Tú vas a Puebla, mi marido dice, no, es que aquí yo no me siento bien, no es México. O sea, llegas y te hablan alemán, te dan pan alemán, o sea, y tú quieres, pues los sopitos, las garnachas, pues vámonos a otro estado, vámonos a Colima, ¿no? ¿Cómo reinterpretarán el mole poblano en la cocina alemana? ¿No? Entonces, la red global nació hace 10 años. ¿Lo promueve el gobierno mexicano? La red global fue una iniciativa de un grupo de pensadores visionarios, viviendo en el extranjero, y decir, es que yo no soy un cerebro fugado, yo quiero, o sea, porque él se fue a Silicon Valley y dijo, es que los mexicanos somos fregones, los mexicanos podemos, aportamos, nada más déjenos integrarnos. Y así como yo, en cada rincón del mundo lo hay, es así como nace la red. ¿Qué es la red global? Una plataforma para conocernos, para conectarnos, para saber, a ver, ¿qué haces tú en Singapur? ¿Qué haces tú en África? ¿Qué haces tú en Alemania? Y a partir de ahí generar proyectos, ¿no? La red nace así, después se empieza a formalizar. En cada país hay que hacer por ejemplo, en Alemania, que es un país de muchísima burocracia, hay que llenar formularios para todo, o sea, para todo. Sí. Nosotros nos consolidamos o nos conformamos como una asociación civil, para que Alemania poder tener una contraparte y decir, no dependemos del gobierno mexicano. Okay. Somos una asociación civil, sin embargo, trabajamos... Alemania es la capital mundial de las ONGs y fundaciones y demás, ¿verdad? De todo este dinero, este dinero privado que apoya proyectos civiles, por ejemplo, digamos. si queremos hacer un proyecto real, necesitamos tener una persona física donde podamos decir, oye, no soy Alejandra y ella es Bianca y él es Adalberto, sino somos una asociación, una organización que hacemos esto, estamos conformados, tenemos tantos socios, tenemos unos estatutos. O sea, en Alemania todo es así, que al final de cuentas esa burocracia te reditúa, porque ya sabes a qué atenerte, ¿no? Cuando yo trabajé en la embajada era lo que decía, trabajar con los alemanes descubrí que es facilísimo, porque tienen un manual para todo. Yo le decía a mi agregado militar, señor, tiene un evento en tal, es a mediodía, espérese, se tiene que llevar el uniforme verde, el uniforme de manga corta, todo viene ahí, todo viene ahí. Entonces, es sencillo, ¿no? Y la red nace así, después la Secretaría de Relaciones Exteriores nos reconoce, nos dice, ok, podemos trabajar juntos en proyectos en conjunto a través del Instituto Mexicano de los Mexicanos en el Exterior, y nos organizamos con capítulos. Tenemos un capítulo Europa, un capítulo Asia, ¿no? Y en el caso, te puedo hablar del de Europa, al que yo pertenezco, como capítulo Alemania. Somos un grupo de 20 y tantos países, donde tenemos cuates mexicanos ejerciendo su profesión en todas las áreas, en Finlandia, en Noruega, o sea, vámonos de arriba para abajo. Y entonces yo el año pasado, a través de la red global, por mi terquedad, me llevé la obra de mi amigo Tapiro Velasco, porque yo quería promover. Vamos a hacer una pausa y después del corte nos platicas cómo te has llevado cosas de Colima, expresiones de Colima. Y lo que me falta. Y lo que quieres llevarte a Alemania como parte de esta actividad de la red. Y de allá para acá. De la red global. Y de allá para acá también. Alejandra Valleza está con nosotros aquí. En concreto, soy Alberto Carvajal. Regresamos. Tú escuchas Radio Fresca
Fresh, radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, nuestra revista social y política. Soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Alejandra Valleza, una pecomense, una colimense que vive en Alemania, donde ha formado su familia, su esposo es alemán, nos comentaba, y ha hecho un trabajo muy importante en esta red global MX, que en el capítulo alemán. Y antes de irnos al corte, te interrumpí para que nos pudieras platicar con calma. Nos decías que ya has hecho este vínculo de invitar expresiones culturales de Colima, artistas colimenses, sí, intelectuales colimenses a exponer, presentarse en Alemania. Más de 8 años haciendo eso de manera, pues por mi gusto, ¿no? Estuvo con nosotros José Roberto Levi, estuvo el dúo Petrov ya en varias ocasiones. José Roberto con sus documentales, un éxito. Estuvo el grupo Cantares, que fue extraordinario concierto, o sea, porque era la música mexicana en español, o sea, todo el mundo puede decir, es que los alemanes pidieron más, o sea, y no hablaban español y cantaron México lindo y querido y cantaron Bésame mucho, o sea, la música es un instrumento para unir pueblos, ¿no? Y el último proyecto que hicimos también ya como red global fue la exhibición el año pasado de 40 fotografías de Sergio Tapiro Velasco. ¿Todas del Volcán o llevó más variadita? Llevamos 20 del Volcán, me las llevé yo en mi maleta. Ajá. Y 20 del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima. Y fue una exhibición que tuvo acogida. Que es muy fotogénico el ballet, ¿no? Yo he visto fotografías de Tapiro o de esta muchacha, Alma. ¿Qué se llama? ¿Cecilia? Cecilia Álvarez, pero por eso no, Alma su hermana, y por eso no daba a Cecilia Álvarez, o de otros fotógrafos, y siempre el ballet es muy fotogénico. La cuestión, Adalberto, es que los alemanes no solamente quieren a México por sus playas, sino que los alemanes son muy respetuosos y hacen ellos vacación cultural. Sí. El tema prehispánico y el tema, bueno, los mayas y los aztecas, ellos saben de lo que hablan. O sea, no son tan improvisados como los americanos que vienen a echarse la chela al lado de Teotihuacán y nunca visitan las pirámides, ¿no? Sin lastimar a nadie. Los alemanes se preparan para eso. Y el folclore también es algo, ese color, esa fuerza, esa pasión. Se inventaron el término de folclore, ¿no? O sea, ese interés por estudiar las costumbres de las gentes, los regionales. Entonces, pues por ahí curamos la exhibición en ese sentido. El embajador, Su Excelencia Rogelio Gran Guillón, nos dio una acogida extraordinaria. La embajada es un edificio maravilloso,
o sea, muy digno. Entonces, el cilindro... ¿Y van todos así como de frac y con la banda cruzada como en los No, anuncios de Toblerone? No, ¿O de... no, o sea, fue una noche, una tarde preciosa donde Sergio y yo conversamos como amigos, como Sí. tú y yo estamos hablando. Lo hicimos en inglés porque Sergio es el Tapiro. Tapiro. Y lo hicimos ahí. Nos dijeron, no, pues 40 sillas, llegaron 80 gentes, o sea, teníamos casa llena. Y fue muy lindo porque fue la primer mirada de Colima en Alemania, ¿no? O sea, de manera así formal, ¿no? Sí. Una exhibición que estuvo un poquito más de un mes, abierta al público. Yo, después de que regresó Tapiro, pues yo organizaba con mis cuates o con mi escuela donde trabajaba visitas guiadas, y lo interesante era explicarles que cada foto no era solamente una foto linda del volcán, sino esa historia que hay allá. Y pues yo, que soy promotoraza de mi tierra, porque o sea, yo no quito el dedo del renglón, que en la medida en que tú vayas entrelazando tus dos mundos, es en la medida que le doy mejores cimientos a mi hija, que es Sí. el producto de ese choque cultural o de ese encuentro cultural. Y a partir de ahí, por ejemplo, surge un proyecto, yo creo que el más grande y el reto más interesante como coordinadora de patrimonio cultural del capítulo de la Red Global que dependemos de industrias creativas, fue que nos invita el gobierno de Hannover, o Hannover como le dicen en español, a participar con la obra de Tapiro en el marco de la Feria Internacional de Industria más importante del mundo, que es la Hannover Messe, que esto es del 22 de abril al 27 de abril, donde se concentra lo más importante en tecnologías, en logística, en investigación. Todas las universidades más importantes del mundo están ahí para captar exactamente, a ver, chiquito, ven, tú quieres venir a estudiar, yo te ofrezco esto. O sea, es un centro donde se hace negocio, es un centro donde se amarran cosas, ¿no? El volumen que se logra ahí es altísimo. El año pasado el país invitado fueron los gringos, y este año, después del año dual, le dedican el Parnaland a México. Entonces, este año la delegación de México va a ser muy importante. Va tu presidente de México a inaugurarla. El tuyo. Yo no voté, me pasé, yo no voté. Eso es broma. Saliendo del aire hablamos. Y después vienen 11 gobiernos estatales, y entre ellos va Colima. Ah, mira. O sea, es la primera vez que Colima pica piedra en Alemania. Y es que, ¿qué va a hacer Colima ya? Claro que Colima tiene que buscar oportunidades para ti, para mí, por las Sí. generaciones que vienen. Tenemos un puerto, hay que automatizar ese puerto. Hay que darle un cimiento de la logística, en la seguridad. Ahí, en Sí. ese foro, es donde tú vas a ver. Te- No tienes que perder e invertir dinero yéndote a Singapur y yéndote aquí. Ve ahí vas a tener una semana. Eso. Sí. Hay que ir con una agenda bilateral hecha y derecha, donde vayas a buscar tu contraparte y sabes qué es lo que buscas. Y la Red Global nos da la oportunidad de presentar la obra de Tapiro ahí. Paralelo a la feria, la Asociación Mexicana Alemana, que es una agrupación de empresarios de los dos países, se dedican a hacer, así como las fundaciones, temas culturales y de promoción. Sí. Nos invitan, y la mirada de México para esta gente va a ser Colima. Oye, ¿en algún momento alguien ha ido a Alemania a hablar de la fuerte presencia alemana que hubo a finales del siglo XIX, de toda esa gente que vino a sembrar café, de esas familias alemanas que se asentaron hace casi 100 años? De Chiapas, De Chiapas, sí. de Chiapas, Veracruz. de Veracruz. Recuerdo esa novela de Carlos Fuentes, ¿no? De los años de Leonardo Díaz, que habla de eso. Ahí Y me tocó. ese fenómeno se dio en Colima. Sí, también. Y todavía La quedan muchas familia- personas con apellidos alemanes en Yo no Colima. la semana pasada entrevisté a un grupo de tecomenses que fue para mí una sorpresa, y me enteré en qué barco llegaron la familia Oldenburg, la familia Schönbrunn, la familia, o sea, ¿Llegaron juntos? llegaron en ese barco, y ese Mira. barco nunca regresó porque los japoneses lo tronaron en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra A la Mundial. Primera Guerra En la Mundial. Primera Guerra Mundial.
O sea, todo eso me entero, lleva material que yo, uy, ¿no? Interesante. Interesante. O sea, de que hay alemanes aquí, no solamente los Oldenburg o los Vogel o así. Incluso apellidos que ya no se oyen en Colima, pero que aquí estuvieron asentados, ¿no? Schonduve, por ejemplo. Sí, que llegaron en ese barco. Llegaron en ese barco. Pues es una oportunidad de oro esta de como tú dices, ir a picar piedra a Alemania, y de eso depende que en los próximos, quizás dentro de 20 años, así como decía Víctor Cervantes, que en Puebla efectivamente uno sale a la calle y se encuentra alemanes por todos lados, y una fuerte presencia alemana por todas estas industrias como la Volkswagen que están asentadas ahí. Eso depende de que en 20 años, pues a lo mejor deambulen por las calles alemanes y no un montón de chinitos, ¿no? Y que no tengo nada contra los chinos, pero la más fuerte tendencia que tenemos como puerto y como un estado pegado a un puerto tan importante además, como Manzanillo es la energía alternativa. Asia, ¿no? Tenemos un mar que puede generar una cantidad de energía extraordinaria. Solamente hay que pegarle, hay que ver cuál es la tecnología adecuada y la contraparte que te pueda ayudar a desarrollar eso, ¿no? Con los niveles de radiación que tenemos en Colima, con el solazo que tenemos aquí todo el año, podríamos generar 3 veces más electricidad que la termoeléctrica que todavía quema Chapopote. El reto de no es solo generar energía, sino es saber cómo se puede almacenar y no desperdiciarla. Entonces, vayan a la feria, señores. Sí. Vayan o asistan a esos foros donde les da esa posibilidad, ¿no? Si me permites, algo que quiere hacer la Red Global es no solamente llevar y promover valores, en este caso culturales, de mexicanos en Alemania, o sea, llevarlos a Alemania, sino de regreso. Tenemos un primer proyecto donde queremos traer quizá algún artista plástico que venga, en este caso a Colima, donde podamos presentar la obra de un mexicano que ha trabajado y que se ha abierto espacios y puertas en un país pues muy lejano, que pareciera contradictorio al nuestro en muchas cosas, y que sin embargo se ha hecho un nombre, ¿no? Y buscar ese ida y vuelta. Así como en verano va un profesor universitario de música que conocí, le dije, oye, ¿qué ocupas? No, pues llevo mi guitarra. Ya con la Red Global vamos a organizar un recital de música, de guitarra clásica. Entonces, esos son esfuerzos que se pueden lograr a través de las relaciones que se van creando. Yo te hablo de Colima, pero tenemos compañeros en la red de muchos de los estados de la República, y así que hay gente tan apasionada como yo por mi gente, y que nunca he perdido el vínculo con Colima, porque bueno, cada martes intentamos aportar algo en un programa de radio. Así hay en cada estado, o sea, la compañera de Veracruz y el compañero de Monterrey. Y cuando alguien nos ve y dice, oye, es que yo quiero ir a estudiar a Alemania, claro, ¿quieres venir? A ver, mira, aquí hay becas, aquí hay esto, aquí... No es lo mismo que tú te vayas a ciegas a que vengas y yo les diga, mira, tienes que venir a Alemania con un seguro, no compres aquí lo compras, te cuesta 20 euros. O sea, ese tipo de información la Red Global la ofrece. Sí, pero hay que aprender alemán antes de irse. Casualmente muchos de los programas de posgrado son en inglés. O sea que ni siquiera es. Son en inglés, ni siquiera es. Ni siquiera es. O sea, porque aprender alemán sí es una odisea. O sea, si me preguntan, oye, ¿qué nivel de alemán tienes? ¿Y en ese momento en Colima no hay quien enseñe alemán? No lo sé. No, me supongo que en la Universidad de Colima deben tener. En el Tecnológico de Monterrey creo que había por ahí alguien idiomas, que daba clases. Alguien que supo que yo el año pasado iba a estar aquí 2 meses, me invitaba, oye, cúbreme. No, le dije, yo vengo de vacaciones. No. Pero bueno. ¿Tú en Alemania das clases de español o das clases de alemán? No, yo estoy trabajando en la Volkshochschule, que es una escuela del popular, del pueblo. Sí. Volks es pueblo, Hoch es alta escuela, Schule es escuela, Volkshochschule, ¿no? Y estoy en el área de cursos de alemán, donde vienen, por ejemplo, estos chicos españoles que quieren aprender. Entonces nosotros los recibimos, vemos cuál es la opción, ver cuál es el nivel de alemán que les corresponde, pero también en esta área, en esta escuela recibimos a los asilados, a los refugiados que vienen a intentar integrarse al país, ¿no? Que es todo un tema eso de los refugiados. Ser migrante es, como decimos en alemán, sowieso eine Geschichte, o sea, es una historia aparte. No quiero terminar esta conversación sin preguntarte, aunque ya pasó de moda,
esta película que hubo, ¿qué se llamaba? Guten Tag, Ramón. Guten Tag, Ramón. ¿Es real? ¿Es real? O ¿Es sea, real? lo que ahí cuentan, Es ¿tú real. Sí, te identificas un poco con eso? Totalmente. Yo tuve la oportunidad, la presentaron en Berlín, fue el director, fue el chico este. O sea, en Berlín hemos de ser unos ¿El tres. chico es el protagonista o el director? El chico, el protagonista Ajá. y el director, ¿no? Sí. Hemos de ser unos 200, 300 mexicanos solo en la capital, ¿no? Sí. Y hay muchas iniciativas como la Sociedad Mexicana Alemana Berlín, como la Red Global MX, como el Foro de Música México Alemania. O sea, hay muchas agrupaciones que hermanan la amistad y las relaciones de México y Alemania. Entonces es ahí donde o nos vemos en las posadas, o nos vemos en el Día de Madres, o nos vemos. La embajada también es un referente. Sí. Hay instituciones donde hay muchos mexicanos preparándose, estudiando. Por ejemplo, en la Universidad Libre de Berlín tienen un área de estudios latinoamericanos muy fuerte. Tenemos el Instituto Iberoamericano, que tiene el acervo bibliográfico más grande de América Latina fuera de América Latina, y que su exdirector, el señor Meinloch, un alemán súper sensible, casado con una mexicana, entonces te permeas. Y pues tú crees que la mujer no le dice, oye, vamos aquí. Yo en Alemania he tenido la oportunidad de conocer, incluso a Carlos Fuentes, yo Sí. lo recibí en la oficina de mi jefe. O sea, fue así como... A mí Alemania me ha dado eso, a Villoro lo he visto 3 o 4 veces, o sea, a Volpi, gente que está haciendo también desde el exterior algo por nuestro país, ¿no? Cuidadas las dimensiones, Sí. pues la gente que estamos en la red global, quizá no tengamos el nombre de estas gentes que te digo, pero sí tenemos la inquietud y la convicción de otorgar un valor agregado a través de lo que hacemos allá, ¿no? Y la gente que quiera venir, acérquese a la red global. Ujú. Ahora las tecnologías, oye, ¿cómo le hago? Oye, ¿qué ocupo visa? Oye, no hay pregunta boba que la que no se pregunte, ¿no? O sea, las oportunidades las hay. Tengo entendido que la Universidad de Colima, por ejemplo, tiene asignados 3 convenios formales con 3 universidades o escuelas, Hochschule. Y la movilidad académica cada vez es más intensa, ¿no? Cerca de Berlín tenemos la Universidad de la Viadrina, que tiene relaciones internacionales. Entonces, muchos de los chicos que están estudiando aquí, de Colima, se van a hacer un semestre o un año a esa universidad. Entonces, la oportunidad no solamente de acercarte a otro tipo de conocimiento, sino la oportunidad que tienes de convivir en ambientes multiculturales como eso, te da muchas posibilidades para tu profesión, ¿no? Sí. Desde enfrentarte a aprender otro idioma, desde intentar ser autosuficiente con tu salud, con tu estabilidad física y mental, porque también es un reto muy grande. Ser migrante no es fácil. O sea, me dicen, ay, pero es que tu marido era alemán. Sí te da pero- el síndrome del jamaicón que le dicen. Claro, o sea, a mí de noviembre en adelante mi marido me dice, oye, ¿qué invento para que no te dé la depresión? Es cierto. Una cama solar O sea, no tengo cama, pero tengo una lámpara que la tengo que usar media hora diaria, porque de veras la melatonina te falta. Sí. Es que tú ya tienes 18 años, tú ya te acostumbraste. No, tú eres de donde naces. O sea, yo lo veo con mi hija. Tú necesitas más radiación que ellos, Sí, güeros, caras yo lo pálidas. veo con mi hija. Mi Sí. hija nació en Berlín. Sí. Ella se mete al lago con 20 grados el agua y yo ni de peligro, con 27 y me la pienso, ¿no? Y no es porque no quieras, sino porque tu cuerpo te dice, no. ¿Sí? ¿Sí? Puedes adaptarte en otras cosas. ¿Todavía te resfrías? Sí, claro. Sí. Pero, por ejemplo, yo aprendí que a partir de octubre es interesante que vayas cada semana al sauna porque así fortaleces tu sistema inmunológico. Y ya dices, que estos alemanes, ¿cómo se meten con 90 grados y luego van y se revuelcan en la nieve con el frío? Esos cambios bruscos. Es real. Sí. A mí sí me han aminorado un montón de resfríos así. Vas fortaleciendo tu... Como dicen, al país que fuerais, hacer lo que viene. No todo, ¿verdad? No todo, pero las buenas mañas creo que las he adoptado, ¿no? Pues sí. Ahora que hablabas de la gente que debe, o que
le convendría hacer una movilidad a Alemania. Pienso en los estudiantes de turismo, por ejemplo, que Alemania es una de las potencias que ha fomentado esas actividades turísticas regionales, de áreas de turismo sustentable. Esos nichos, sí, ¿no? Además, que no es el turismo masivo que pueden aprender en otras partes. Cada mes de marzo se hace la Internacional Tourismusbörse, que es la feria internacional de turismo más importante del mundo por el nivel del volumen de negocio que se genera. O sea, no se los digo yo porque yo vivo ahí. Yo tengo 7, 8 años que he tenido la oportunidad de colaborar en el pabellón mexicano, y es un pabellón digno, donde vienen muchos estados de la República a promoverse. O sea, la ruta Maya, Cancún, el Caribe mexicano, o sea, ahí compite con el Caribe de otras partes, pero México se ha sabido vender y posicionar, ¿no? Entonces, para un chico que esté estudiando turismo, ir a esa feria, aunque sea papalotear, te das cuenta de las dimensiones y de las posibilidades que tu carrera te puede dar. No solamente, o sea, tú estás estudiando turismo, bueno, si a ti te gustan los medios de comunicación, tú te puedes hacer como un media management, o sea, que el Twitter y que el esto y que lo otro, y lo pegas con tu carrera. Tienes un nicho de pues felicidades, pues estás en el ombligo del mundo. Alemania sigue siendo de Colima. Alemania, un país donde, por ejemplo, las industrias culturales ahí están, está la gran industria editorial, la gran industria de las grabaciones, la feria del libro más importante del mundo. Ahora dicen que después de la de Guadalajara, y otros dicen que antes que Guadalajara. Digo que es la de Guadalajara, y cuando estoy digo que es de allá. Pues yo creo que en términos de cultura es una de las grandes potencias. No solamente económica, sino es una gran potencia cultural Alemania. Felicidades por todo eso. Una última pregunta, ya nos vamos. ¿Ya te gusta más la cerveza amarga o la cerveza clarita como la mexicana? No hay cerveza mala. O sea, no hay cerveza. Por ejemplo, dependiendo de la época, ¿no? Ya viene el verano y yo me relamo el bigote porque ya empieza la época de tomar cerveza de trigo. Aquí no es. Aquí no sabemos ni cuál es de malta, ni cuál es de trigo, ni cuál es de cebada. Pero sabemos no hay cerveza mala. Pues con eso nos vamos. Alejandra Valleza, muchas gracias por habernos acompañado aquí en concreto. Un placer. Nos veremos aquí hasta el próximo martes. Este jueves no habrá programa por respeto a las fiestas, a las festividades religiosas en Cuyutlán. Y nos vemos aquí el próximo martes. Soy Adalberto Carvajal, muchas gracias en concreto. Hasta luego.